Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a El Encuentro con las Letras Regional Bajo Cauca. Hoy nos reunimos con todos ustedes, maestras, maestros de lenguaje y primaria, rectores y coordinadores de los 6 municipios que componen el Bajo Cauca para conversar sobre temas que guían el plan de mejoramiento en la enseñanza del lenguaje. Nos hemos encontrado con ustedes como red de maestros en diferentes espacios y hoy estamos aquí porque creemos y reconocemos su trabajo, porque cuando trabajamos por la educación se puede. La preocupación constante de la Secretaría de Educación de Antioquia por cualificar la formación de sus docentes, brindarles oportunidades de profesionalización y reconocer sus méritos, ha sido un impulso fundamental para la construcción de este proyecto. Invitamos al profesor Fernando Vázquez de la Universidad de La Salle de Bogotá, quien nos hablará sobre algunas estrategias didácticas para la lectura y la escritura. El profesor Fernando Vázquez es licenciado en Estudios Literarios de la Pontificia Universidad Javeriana y magíster en Educación de la misma universidad. Actual director de la Maestría en Docencia de la Facultad de Educación de la Universidad de La Salle. Es un escritor que nos enseña sobre la didáctica de la escritura y la lectura con la sutileza de seducirnos con la magia de la metáfora. Adelante, profesor Vázquez. Bueno, buenos días, profesoras, profesores. Mi opción es didáctica, o sea, voy a ponerme en el lugar de ustedes, en el lugar del aula, ahí con pelados, con muchachos. O sea, mi opción va a ser didáctica. No voy a hacer una charla de corte epistemológico sobre los problemas de la lectura y la escritura, sino que intencionalmente en la red me voy a centrar en el día a día, en eso que hacemos los maestros. ¿Entendido? Mi orientación de esa hora y media va a ser eso. Entonces de una vez voy a advertir algo. Entiendo la didáctica no como una cosa instrumental, sino como un saber-hacer. No como una cosa instrumental. Ustedes recuerdan que hace unos años, cuando hablaban de didáctica, siempre lo confundían con la sala de ayuda didáctica, donde estaba el esqueleto, donde estaba el mapamundi, donde estaban los mapas. Y se le decía a uno que esa era la cosa didáctica, una cosa instrumental, segundona, y que lo importante era la pedagogía. Hoy sabemos, especialmente en este espacio llamado La Normal, que sin ese saber hacer, uno no es maestro. Uno podrá ser sociólogo de educación, antropólogo de educación, filósofo de educación, pero no maestro. ¿Qué es lo que lo hace uno maestro? Saber de didáctica. Por ejemplo, una vez ve a los burócratas de la educación que le dicen, el profesor no se molesta en clase, el profesor mantiene el temperamento en clase. Eso no han tenido 40 peladitos. Pues la didáctica tiene que ver, primera parte, con un saber. Quiero agradecer enormemente al equipo de la red. No sé si ustedes los vieron tempranito. Vamos a hacer una proyección, pero ¿cómo hacemos para que la proyección tenga relación con el espacio? ¿Cómo hacemos para que el videobeam tenga una función comunicativa? Esa pared no nos sirve. Y al final nos dimos a las mañas y ahí construimos un plan B. En nuestro país hay que tener plan C, y si usted está en La Guajira, plan D y plan F. A este país lo que le muestra a uno es que uno es maestro porque es capaz de ingeniárselas y sobre la marcha resuelve una situación. No es la ideal, pero que al menos me vea. Ahorita hacemos. Entonces decíamos, es un saber
La disciplina que estudia eso se llama la proxémica. Proxémica es cómo comunica el espacio. Yo estoy parado aquí, fíjense. ¿Dónde me paro? Donde están las líneas de fuerza. Miren, abro mis brazos como un compás. Ahí está la línea de fuerza, ahí está la línea de atención. Pero como tengo otro pedazo auditorio allá, entonces tengo que marcar territorio. Se marca sobre 2 o 3 pasos. Vuelvo aquí. Hablo un ratico aquí. Cuando cambio de idea, o digo desde otra perspectiva, o además, 1, 2 o 3 pasos. Y vuelvo a este pedazo del auditorio. ¿Sí ven? ¿Dónde me paro? Que parece una cosa instrumental, tiene un saber. El saber está en la proxémica. Y muchos de los maestros, muchos de las profes, gritan como desesperadas porque no han pensado, no saben bien que a lo mejor el sitio donde están sentadas o aplastadas, depende de cómo estén, pues desde ahí toca es gritar. Y cuando uno cambia el espacio, tiene control de auditorio. Más o menos es saber, decimos de la didáctica, pero también es un hacer. Son cosas, es un saber práctico. Los griegos antiguos lo llamaban phronesis, como la politeia, es un saber práctico, como la cocina. Los romanos lo llamaron ars. Por eso decimos también del arte, de la educación, porque cada uno le pone su impronta, su marca. ¿Listo? Hasta ahí la otra parte, pues. ¿Cómo entiendo didáctica? No es una cosa instrumental, pero no es un saber sin nada. Es un saber hacer. Los griegos antiguos lo llamaron techne, que no es como hoy hablamos de técnica. Techne, saber hacer. ¿Más o menos? ¿Se entiende más o menos? Bueno, como aquí tenemos ese ambiente, además de los niños, ustedes tendrán que hacer un esfuerzo cognitivo, y entonces he pensado mucho cómo hacer la charla. Entonces vamos a proceder, si esto me deja, les voy a ir proponiendo ideas fuerza. Ideas fuerza, las explico y avanzamos a ver hasta dónde nos da la hora y media. Estrategia didáctica. Ideas fuerza. Para ustedes, profesoras, profesores. Ideas fuerza, lo que nos pone a pensar. O sea, no me voy a echar un carretazo, sino que voy a tomar algunas ideas, las glosamos, las explicamos, y uno al final, para su trabajo, con 5, 6, 7, 10 ideas, las que logremos hacer en esta hora y media. Entonces, vamos a empezar con la primera. A ver, mi querida Diana, ¿cómo dice ahí? Se va a usar fotocopias, multiplique también la tabla de contenido o el índice de la hoja, en cuestión no del fotocopia. O en cuestión, que las coja ahí al fogonazo. Muchos de nosotros, bien sea porque las condiciones de los estudiantes no ayudan mucho, porque no hay plata para conseguir el libro, entonces lo que hacemos los maestros es piratear. Sacamos las fotocopias, a veces las dejamos o las entregamos, pero a veces solo sacamos el pedacito del libro y no usamos, no entregamos también la tabla de contenido o el índice. A veces, para quitarnos un poquito la culpa, escribíamos arriba de la primera hoja, tomado de tal autor, página tal. Digamos, eso es como somos piratas, es como para que la culpa no sea tan grave. Pero lo que les quiero decir es, si uno trabaja la lectura en el aula, tiene que hacer la relación parte
todo. La lectura se vuelve comprensiva cuando puedo relacionar la parte con el todo. Ejemplo, o no sé si ustedes lo hacen, muchos de nosotros no hacemos lectura de tabla de contenido, entramos de una al texto, pero esa es que el preámbulo, es el epílogo, es un capítulo, es un subcapítulo del libro, es una obra hecha por muchos autores, es una obra de un solo autor, es fruto de un seminario, un congreso, es un libro de texto. O sea, nosotros usamos los textos de indistinta manera y nos parece que mi hijo empiece a leer. Entonces, primera estrategia, si vas a usar las fotocopias, si por necesidad te toca usar fotocopias, multicopia también la tabla de contenido. Y lo primero que vas a hacer cuando empiezas a hablar de ese texto es leer la tabla de contenido para que los estudiantes tengan la totalidad del texto. Por eso a veces, yo no sé si a ustedes les pasará ahora, como pasa en otras partes de nuestro país, los estudiantes dicen, como bien lo dicen las fotocopias, lo leí en las fotocopias. Ajá, profe, están las fotocopias. O sea, la relación no es con un autor porque no tiene la totalidad. Voy a ponerles un ejemplo rapidito aquí que puede ayudar. No es lo mismo entregarle, digamos, yo cojo, entiéndanme cualquiera de esos, multicopio del índice, la primera parte, se la entrego a los estudiantes. Pero el estudiante al final no sabe, ¿ese es el primero o el último capítulo? Eso es, ¿de dónde salió eso? Cuando uno le multicopia también el índice, sabemos que son artículos distintos. Y como uno no multicopia tampoco la solapa de los libros, entonces el estudiante ni siquiera sabe quién es ese autor. Si yo multicopiara, sabría que Renato Ortiz, de dónde es profesor, de dónde es oriundo. ¿Cuál es el secreto? ¿Cuál es la idea de aprender a trabajar las tablas de contenido? Que el estudiante en este mundo fragmentario en que vivimos empiece a tener ideas de totalidad. Eso es la primera estrategia. Hasta ahí más o menos entendido. Si no lo hacen, los invito a que lo hagan. Es muy importante hoy, cuando estos muchachos de estas nuevas tecnologías lo único que tienen son fragmentos, pedazos, moronas de información. Carajo, este ruido está jodido. 2. Dice la 2. Antes de mandar a leer un texto, leo por ustedes. Contextualice la obra, el autor. A veces uno de profe manda a leer un texto, despilas. Esto hace parte, gracias Bill, esto hace parte de la animación a la lectura. Uno de maestro enseña a leer, pero también tiene una responsabilidad de animar a leer. Hay una distinción fina entre enseñar a leer, animar a leer y promover la lectura. Antioquia tiene un gran desarrollo sobre eso. Pues la animación a la lectura es, usted coloca un texto, pero antes de usted hacer eso, cuenta un poco de qué es la obra, en qué contexto nació la obra, quién es el autor, si vive o no. Hoy con tantos recursos en internet, baja usted la foto del tipo. O sea, la idea es que la animación hace las veces de provocación, de incitación. Es más, lleve un pedacito del texto, provóquelos, haga una especie de pasabocas de la lectura. Oigan muchachos este pedacito, miren de lo que se está perdiendo si no lo leen.
La animación es emocional, es un trabajo sobre la emoción. Dicho de otra forma, no basta con poner a leer, se necesita animar a leer. Eso es lo que dice ahí, vean. Y contextualice la obra. Les voy a mostrar un ejemplo aquí, aunque no se vea, pero les explico. Esto yo lo trabajo aún en los posgrados. Entonces vamos a hablar de la vorágine, sí, pero cuando se publicó la vorágine, ¿qué pasaba en España? ¿Qué se publicaba en Europa? ¿Qué pasaba en otros países de América? ¿Qué sucedía en México? O sea, uno lanza la obra, ajá, muchachos, van a leer la vorágine, pero ¿y qué? ¿Y dónde? ¿Y cómo? Pero nosotros hemos descubierto que porque no hacemos los contextos, el estudiante pierde una referencia que es importantísima. Les voy a poner un ejemplo, rápidamente los profes de literatura aquí. ¿Cuándo se publicó el retrato del artista adolescente? Estamos hablando, fíjese, Europa, ¿sí? Irlanda. Fíjese, una novela de iniciación, una novela de inicio de narrativa profunda. España estaba publicando El árbol de la ciencia de Pío Baroja. O sea, uno puede ver la diferencia en propuesta narrativa. Pues uno se hace un cuadrito comparativo. ¿Qué pasaba en Colombia? ¿Qué pasaba en América Latina? ¿Qué pasaba en Europa? Dice ahí abajito, este es un buen recurso de animación a la lectura. Profesoras, profesores, con el cariño que se les puede tener hasta ahora. Uno de maestro a veces tiene una idea muy simplona de la lectura. Y quiere uno transferirle al estudiante, ajá, ¿qué hubo que no lees? Pero si es que usted no le crea clima. Los que aquí trabajen con 10º y 11 sabrán que la cosa ya es todavía más jodida. Porque hay unos grados donde al menos los chiquitos o las chiquitas, yo profe, yo. Pero hay otras edades donde ya esos alumnos a unos como que lo desprecian o le tienen cierta compasión. Es una mezcla entre desprecio y compasión. Pobre el profe. Bueno, vamos con la segunda estrategia. ¿Entendida? Nos toca leer Cien años de soledad. Nos toca leer Pedro Páramo. Pero ¿qué pasa en 1955? ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en otros países de América Latina? Muy bien. Tercera estrategia. Muestre diversas maneras de leer. Nosotros suponemos que hay una cosa, ¿cómo llamarla?, mecánica, que hace el ojo, un proceso mecánico que hace el ojo, y así se lee igual novelas, cuentos, poemas, ensayos. O sea, uno dice, leer, ponga lo que sea que es igual. Hoy sabemos que se lee distinto los textos narrativos, de manera distinta los textos argumentativos, que no se lee lo mismo un ensayo que una novela, y que cada texto, profesoras, profesores, que alineó sonido, vean, cada texto demanda un tipo de lectura. Otra vez que eso es importante como idea de hoy. Cada texto demanda un tipo de lectura. Otra vez, cada texto demanda un tipo de lectura. O sea, lo primero es que hay que mostrar distintas formas de leer. Pero la segunda, que me parece igualmente importante, hay modos de hacer lectura, modos, otros lo llaman perspectivas. No es lo mismo hacer una lectura simbólica de un texto
que hacer una lectura estructural de un texto o que hacer una lectura a partir de indicios, inferencial, abductiva. Hay textos, vamos a tomar un cuento, El ahogado más hermoso del mundo, de García Márquez. Podemos hacer una lectura estructural del texto. ¿Cómo era el ahogado antes, durante y después? Cuando uno hace una lectura estructural, mira las transformaciones o mira las oposiciones. Esa es una lectura estructural. Pero podría ser una lectura simbólica. Casi siempre lo que uno hace cuando manda a leer es que llega a la clase y pregunta, ¿cómo le fue? ¿Qué le impactó? Pero uno ni piensa qué tipo de texto es, ni ha pensado qué tipo de lectura quiero que hagan. Cuando estuvimos en Puerto Berrío, de pronto aquí sirve también. Vamos a hacer una lectura simbólica de hombres y mujeres. ¿Sí? Vamos a decir, las mujeres lo reconocen y ellos, los que están aquí, lo reconocen. ¿Sí? Lectura simbólica de lo femenino y lo masculino. ¿Sí? Atención. Lo femenino, ¿cómo es? Cíclico, circular, repetitivo, redundante. Cantaletudo, no, redundante, repetitivo, está en su vientre, cada mes las nombra el tiempo. ¿Yo no? Son de ciclos. Uno de hombre, por más de que puje o se haga algunas operaciones, pues de ciclo pocón o nadón. ¿Sí? Estamos en una lectura simbólica. Luego lo femenino percibe el tiempo de manera distinta a lo masculino. Porque para una mujer son tan importantes los aniversarios, las fechas, que esta vaina, que qué día es hoy, que no, que llevamos 2 años, que tenemos que celebrarlo. Uno de hombre, cuando una mujer y uno le pregunta, por ejemplo, ¿qué día es hoy, Fernando? Uno de una vez hace un escaneo rápido. ¿De qué me olvidé? ¿De qué me olvidé? ¿De qué? Y lo femenino, como es cíclico, estamos en una lectura simbólica. Lo que pasó, como es cíclico, lo que pasó puede volver a pasar. Por eso las mujeres tienen 2 memorias. Por eso a veces a uno lo perdonan con una memoria, pero con la otra no lo han perdonado. La otra, la de lo cíclico. Los hombres, lo masculino es distinto. Lo que pasó, ya pasó. Simbólico. Lo femenino se abre para hacer ganancia. La vida, la gesta. Lo masculino se llena de sangre para hacer la pérdida, la semilla. ¿Sí? Luego no es lo mismo ser padre o madre. ¿Sí? Lo femenino contiene, es el cáliz, la copa. Lo masculino se hiere, rompe, la espada, el rayo. Interesante, ¿no? ¿Estamos en qué? En una lectura simbólica. Entonces, cuando uno a veces arma pareja o se casa, pues uno tiene que tener otras lecturas para entender que ese tipo, ese mechudo, no es como tú. Y entonces uno entra en crisis, a veces de pareja, porque no hace una lectura simbólica del género. Como ya les tengo un poquito de confianza. Miren. Es que es muy complejo. ¿Sí? Una mujer ya viene diseñada su vientre para albergar la vida, ¿sí?
cocciciliaco, ya viene diseñada. O sea que ni modo, y hay un cordón umbilical que vincula a la criatura. Casi que los hijos son extensión de la madre. Pero la paternidad, no es un encuentro, o sea, te lo presentan. Ah, míralo, este es el tuyo. O sea que la paternidad es un aprendizaje más complejo. Podemos hacer lectura simbólica, pero también podríamos hacer lectura abductiva, de indicios, se llama lectura inferencial. Hay cuentos, hay novelas que son ideales. Ese trabajo se puede hacer fenomenal con los más chiquitos. Cuando uno empieza a decirle, bueno, ¿y por qué aparece la mariposa ahí? ¿Y qué pasa luego con las barbas de esa tortuga? ¿Qué sé yo? Usted le va diciendo, y el niñito va haciendo lectura predictiva de lo que pasa, de lo que viene después, como en Sherlock Holmes. También se llama lectura abductiva, A, B larga, de abducción. Listo. Vamos con 3 estrategias hasta ahora. Abductiva. Muy bien, vamos con la 4ª. De eso seguramente en algún taller nuestro colega y amigo Luis Fernando Macías hará algo o ampliará esto. Fomente la lectura en voz alta. Mi madre, nosotros nacimos en el Tolima, mi madre, que saben que en esas épocas la gente humilde, lo máximo que podía hacer era 2 años de primaria, y si era juiciosa, 3. Muchas de nuestras madres o padres, cuando tenían 3º de primaria, eso ya era especialización, ya era lo último. Mi madre estudió en una cartilla llamada Alegría de Leer, de Evangelista Quintana. En el tomo 2 de Alegría de Leer hay un método de lectura en voz alta. Mi madre, que ya tiene sus años, a veces lee la prensa y lee de manera impecable. Entonaciones, pausas. Los de ahora, como no hemos modelado esa lectura, mandamos a leer, pero no damos de leer en clase. Nos toca a nosotros. La lectura es como otro seno nutricio, como otra teta. Y depende, como tú leas. Por ejemplo, yo he hecho un trabajo fuerte de investigación que a la gente dice, no, es que a los pelados no les gusta la poesía. No, es que usted da de leer poesía, usted lee en clase poesía, usted. Modela usted la lectura. Pero no es algo como no es lo mismo mandar a leer mentalmente que dar de leer. Y eso hemos descubierto que no es solo para los pelados. En un trabajo que hice con Bibliored en Bogotá, parte de la lectura en voz alta se hace también con viejos, se hace en hospitales, se hace en cárceles. O sea, la lectura en voz alta significa que tú dejas, por ejemplo, cada clase dedicas un cuartico de hora al inicio o un cuarto de hora al cierre, te inventas tú unos ritos. ¿Y quién va a leer? ¿Los pelados? No, eres tú, la que lees o el que lees. Hay algunas estrategias para leer en voz alta. Se las voy a recordar, si ya las saben, y si no las saben, las vamos a aprender. Primera estrategia: subir, bajar, altos, bajos, graves, agudos. O sea que si yo estoy leyendo un texto, escúchenme, tal como ella lo expresa, tal como ella lo expresa, tal como ella lo expresa, tal como ella lo expresa. Claro, como muchos de nosotros tenemos oído de latonero, pues todo nos suena igual, pero tal como ella lo expresa, los énfasis. ¿Y qué nos garantiza ese juego entre subir, bajar
la atención. Y otras cosas que es lo que uno hace, por ejemplo, cuando quiere enamorar a alguien. Si uno, mira Raquel, yo en verdad dudo decirte esto, Raquel, para que la otra no diga, di, desembuche, dile, a ver, cuente, ¿sí? Segunda estrategia, periodos más rápidos, periodos más lentos, acelerar, desacelerar, rápido, lento, en música se llama el tempo. Cuando uno oye música clásica que le dice allegro, andante, adagio, es eso, más rápido, más lento. ¿Y qué garantiza eso? Cuando ya no la tensión, la emoción. Y entonces el sapo dio 3, 4, 5, 6, 7 saltos y estuvo entre la pulga. Que no le vamos a decir, y el sapo dio 2, 3, 4, 5, 6, 7 saltos y llegó a la pulga. No es un sapo pendejo, ese no dio ningún salto. Los que trabajen aquí con chiquitos sabrán que el éxito, puede que el cuento no sea tan bueno en su trama, pero si usted lo sabe dar de leer, ¿qué nota el cuento? Y al revés, hay cuentos que son fenomenales, pero el profe se los tira cuando los lee. Los que tengan aquí hijos chiquitos recordarán que a veces a los chiquitos les gusta o que mamá lea, pero papá no, porque mamá sí hace todo eso. Entonces la pulguita lo miró y lo miró. Cuando el papá lee y la pulga lo miró, no. Traen aquí con chiquitos, uno se juega el amor a la lectura y de esos. La calidad, la salud de la lectura del futuro depende de esos profes de básica. Entonces la segunda, cito mucho este ejemplo, cuando el automovilismo aún no tenía el audio dentro, ahí en el carro, era un deporte para ver pasar. Entonces si ustedes recuerdan, ¡rum! Ahí pasó el primero, ¡rum! Ahí debía el segundo, sí, bueno. Pero cuando ya se metió dentro del carro, tuvimos la emoción. Ahí está la emoción. Que es lo mismo por lo cual uno lleva el radio al estadio. Pero las mujeres que no entienden. Pero si están viendo, ¿para qué llevan el radio? No es que no es para ver, es para oír. ¿Para oír qué? El gol. ¿Cómo así? O sea que ustedes toda la tarde están con eso y si no hay gol, no importa. Por eso muchos narradores, si ven que a veces ni dicen, lleva, ni siquiera dice. Pero lo apoteósico viene. ¡Co! Sí, entonces, si han estado en un estadio sabrán que él es el preámbulo, el narrador es el preámbulo de ese éxtasis. ¿Por qué el nazismo le prestó tanta importancia a la radio? Buena pregunta. ¿Por qué las dictaduras lo primero que quieren es clausurar la radio? Pues debe ser importante, ¿o no? Hay cosas deliciosas que entran primero por el oído. La tentación es del oído. ¿Cómo les explico? Adán y Eva, Adán había visto mucho tiempo las berracas manzanas. Pero cuando solo Eva le dijo al oído, cayó Adán. Tercera estrategia, el valor de las pausas y los silencios, las cesuras, los cortes. Eso que trato de hacer hoy mientras hablo. ¿Sí? No he hecho todo el carretazo, hago pausas. ¿Para qué? Para que la idea baje, se asiente. Fíjense, en Puerto Berrío necesitamos más o menos un cuarto de hora para hacer el empalme. Aquí necesitamos más tiempo, ya más o menos.
un grupo, uno dura un tiempo para crear un vínculo. Maestro, el que crea vínculos. Profesor, el que sabe contenidos. Maestro, el que intenta crear vínculos. Te decía, pausas y silencios. ¿Qué garantiza eso cuando uno lee en voz alta? La curiosidad. ¿Qué sigue, profe? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Y la última estrategia tiene que ver con el énfasis. Cuando usted coge el mismo texto y decide darle un énfasis distinto. Para iniciar, invito al rector Henry Carvajal, no es lo mismo decir, para iniciar, invito al rector, porque le quiero dar importancia a esa rector, énfasis, lo que hace la publicidad, énfasis. ¿Y qué garantiza el énfasis? El interés. Mire lo bonito. ¿Qué hace uno cuando da de leer en voz alta? Moviliza 4 cosas: la atención, la emoción, la curiosidad y el interés. Y eso lo hace uno con esta orquesta. No importa que usted tenga voz de tarro, no importa que Dios no le haya dado, digamos, un timbre muy bonito, pero uno puede educar la voz. Educarla no es impostarla. Educar lo que se acabó de decirles. Arriba, abajo, más rápido, más despacio, pausas y silencios y énfasis. Muy bien. Vamos en la ¿qué? ¿En la cuarta? Quinta. Fomente la lectura comentada en grupo. Cada día descreo más de mandar a leer para que en clase uno empiece diciendo: muchachos, ¿cómo les fue con la lectura? Cada día descubro que es más efectivo a nivel didáctico leer en clase y haciendo cosas. Leemos el primer párrafo y glosamos. Entonces, ¿qué? Y tú agregas y el otro comenta. Secreto, profes. Entonces hay que elegir muy bien las lecturas. No se trata de poner muchas lecturas, sino de elegir con precisión de cirujano las que son claves. Le contaba a Luis Fernando que tenemos ahorita una maestría en Yopal. Llevamos la maestría de Bogotá en extensión a Yopal, a Casanare. Primer programa de posgrado allá, no virtual, sino presencial. Y entonces, lo mismo en un posgrado, pues uno manda a leer. Cuando llegó la hora de compartir la sesión, el seminario, ¿cómo les fue en la lectura? Bien, profe, bien. Bien, bien, interesante, bien. O sea, ¿qué descubrimos? El contexto, ese contexto minero, ese contexto del petróleo, usted no encuentra una librería, no hay una oferta cultural de los docentes. Digamos, el contexto los limita berracamente en su vocabulario. En esa lectura nos tocó hacer lectura comentada y a veces hasta explicar términos, o sea, lo literal. Entonces la lectura comentada, primero, es como una forma en que mancomunadamente comprendemos. Y hay una estrategia didáctica que les escribo, que es el conversatorio. Conversar es más que hablar, no es solo hablar. Conversar es que usted le pone una meta, un propósito. Cuando usted prepara la lectura, resalta lo que te interesa, para dónde quieres llevar el conversatorio. Más o menos. A lo mejor ustedes lo hacen, profe. Si no lo hacen, los invito a que lo hagan. Y si lo hacen de vez en cuando, hacerlo más habitual. Y otra cosa que hemos descubierto, hay pelados, hay gente que le da mucha pereza leer, pero estuvo tan bueno el conversatorio sobre ese texto que los anima terminada la clase como a ver esa vaina tan chévere que él no leyó. Pista 6. Vincule
el plan lector de la institución con los problemas o situaciones vitales de sus estudiantes. Si la mayoría de tus muchachas, un buen porcentaje, son de padres separados o de una situación de separación, ¿por qué no hacer que en el plan lector haya una novela, un texto que hable de eso y que ayude desde la literatura, o sea, abierto, plural, simbólico, a comprender el problema? Dicho de mejor manera, los planes lectores no solo deben tener en cuenta la historia de la literatura, también la historia de los estudiantes. Hay que echarle cabeza a eso. Si usted está trabajando con peladas que están en la efervescencia del amor, la ricura de las ganas, ¿y usted por qué no pone en escena? O sea, ¿por qué dejamos que sea solo la sociedad de consumo la que nos diga cómo amar? ¿Y por qué dedicarle a los mexicanos y a los venezolanos el privilegio de decir qué es el desamor? Yo acostumbro a hacer una dinámica en el posgrado y les pido a los estudiantes que lleven tarjeticas de esas cute, de esas DIC que dan para ti el amor, ¿sí? Las que dicen te quiero mucho, nunca cambies. También se ha abreviado TQM, nunca cambies, ¿sí? Y al lado las recogemos y hacemos una galería y al lado les pongo a Pedro Salinas, poeta español. Entonces la tarjetica dice TQM, nunca cambies. Y el poeta español que dice, serás amor, un largo adiós que no se acaba. Y entonces las chinas preguntan, muchas como que luego el amor termina. ¿Y por qué el poeta dice, serás amor, un largo adiós que no se acaba? Y confrontamos una idea falsa del amor. TQM, nunca cambies. No, uno cambia, afortunadamente. No es una berraca momia, no, hasta las momias cambian. Por eso cuando uno le dice a otro que ya no me ama como antes, pues obvio que no te puedo amar como antes. Menos mal. ¿Qué tal uno llegando a los 60 con las exigencias y las demandas de los 25? Estas muchachas de hoy, tan permeadas de esas ideas del amor, ¿no? Yo no sé si ustedes, es que hay mujeres aquí muy jóvenes, voy a hablar de los veteranos, de los que estamos aquí veteranos. Mi papá con mucha sabiduría decía, hijo, uno se casa porque entre otras cosas va a tener problemas. La sabiduría es de Dios. Que no es lo mismo, casémonos y el primer problema que tengamos, si lo hay, nos separamos. Entonces, ¿cuándo forman pareja? O sea, la primera pelea, pues yo me largo, yo me voy. ¿Cuándo va a ser pareja usted? Pues nunca. ¿Y si hay hijos? Pues, ustedes saben que solo en las telenovelas venezolanas y mexicanas, Lucero Matilde puede amar durante 254 capítulos a José Esteban, siempre, digamos. Ella no hace sino eso, ella no dicta clases, no paga impuestos, ella solo hace eso. Pero en la vida real, uno sabe que el amor se transforma y cambia. Pienso en la etapa final de mi padre, con su cáncer. El amor es más que ganas. Pienso en mi madre. A veces cuando uno ya está en la vejez y está en la inmunda, a veces el amor consiste en saber escuchar, más que ganas. Hay esos pelados criados con la idea de que el amor es igual a las ganas. Además cambia mucho el amor. Aquí muchas están jóvenes, pues tal vez no saben de eso, pero les adelanto algo.
En el fondo, con los años uno va aprendiendo que el amor más complejo es aceptar la diferencia. Es el amor más grande. Porque cuando uno es pelado, lo que quiere es un clon de uno. Un clon de uno. Ah, que a mí me gusta el vallenato, a ti también, qué chévere. Me gusta la pizza, a mí también. Pero eso mismo que al comienzo parece que es el gusto, con el tiempo se vuelve el hastío. Ahí si le ponen todas, cuidado, hay que estar con los ojos a ver qué recuerda. Bueno, decía que en el plan lector hay que prever qué obras ayudarían a aclarar, simbolizar y que el diálogo en el aula, cuando ellas hablen de esas obras y usted diga, hablemos en clase, vincularán también sus chicharrones, sus angustias, sus soledades, sus problemas. Los que tengan hijas o hijos adolescentes, ¿qué joda hoy ser adolescente? ¿Qué demanda tan berraca de esta sociedad de consumo? No me joda. Yo me imagino para una muchacha hoy, ¿no? Ya tiene que cambiarse las nalgas, las piruchas, todo, digamos, la sociedad de consumo le dice, de entrada le dice, usted no puede ser eso. Voy en la punto 6. 7. Invite a sus estudiantes a que trabajen la lectura semiótica. O mejor, abogue por lecturas que no son solamente de textos escritos. Se lee el cuerpo, se lee la imagen, se lee el espacio, digámoslo fuerte, se lee la cultura. Hoy sabemos que tenemos que hacer alfabetos en semiótica a estos nuevos estudiantes. Ustedes se meten al blog y van a encontrar mucho material sobre eso. O sea, hay que quitar la idea de que la lectura es solo de textos escritos. Hagamos un pequeño ejercicio de semiótica, ya que les gustó el ejemplo que les puse hace un rato. Lectura semiótica de comprar zapatos en perspectiva de género. Ajá, Juan, cuidado. Cuando un hombre dice que va a comprar zapatos, casi siempre, ¿por qué es? Porque le dijo a su mujer o lo que sea, mierda, que me están acabando los zapatos. ¿Qué hace el hombre? Casi siempre va al mismo sitio y casi siempre compra, ¿qué? Como el mismo estilo, los mismos colores. A veces uno va con la mujer a que lo acompañe, o la novia, y ella le dice, papito, pero cambie. Una vez se compra esos zapatos, pero no se los pone. Bueno, sigo. Párele bolas, hombres y mujeres. Cuando uno está, se los calza, ¿qué hace uno? Así. Estos momentos son claves. Y dice palabras como las siguientes: menos mal que no me mata. ¿Sí? No me mata. El vendedor dice pilas que no le jarreten. O sea, hay nombres para los hombres. ¿Sí? ¿Y qué hace uno? Se mira los zapatos. Uno los mira. Hombres que están aquí, pónganle cuidado. Lectura semiótica de una mujer para comprar zapatos. Primero, es un acto muy importante. Entonces, Juan, no depende de que esto ya se me acabaron. Va a ir por un centro comercial, la buena vaina, y pueden hacer ahí, ¡ay! Tan lindos esos zapatos, y no tiene nada que ver con los 12 o 15 o 20 pares que tiene la casa, no, es justo. Bueno, entra, se los pone, y atención, ella no mira tanto los zapatos, mira un espejo que hay ahí, un espejo en el piso, y entonces ella los desfila, los zapatos. ¿Sí? Es decir, pilas. No solo cómo me quedan, sino cómo se me ven. Sigo.
La vendedora, que es paisa, que es una berraca, le dice, eso, así además de eso, pero además de eso, con una blusa fucsia, y una cartera vino tinto. O sea, fíjense, como no, que carajo no me compra eso, no hay relación directa con eso. Atención. ¿Qué es lo que trato de decir ahí? Haciendo una caricatura. Basta leer los signos con algún detalle y uno descubre cómo la cultura significa. Si se meten al blog encuentran mucho material. Es que hoy la lectura más potente para los pelados es la lectura semiótica, porque en ella se mueven. Muy bien, vamos en el punto 7. 8. Procure leer obras completas y no fragmentos. Nosotros a veces damos solo ripios, pedacitos de texto, y nunca ponemos a los estudiantes en la dimensión del texto completo. O sea, no es lo mismo que tú le digas a los pelados, léete un capitulito ahí del Quijote, y luego decirles en clase, bueno, y como esos hay muchos. No jodas. Entonces lo que uno tiene que pensar como maestro es, según su programación, según tu programación, según el currículo, ¿qué obras son las que podría leer con ese estudiante? Nosotros hemos hecho varias experiencias, porque hay profes que quieren que la obra se lea en 8 días, ¿no? Pues una novela de 150 páginas quizá no se pueda, pero ¿quién te dijo a ti que debe leerse solo en una semana? Y si hiciéramos ejercicios, gracias, y si hiciéramos ejercicios como en las telenovelas, pero llevadas al aula de, bueno, vamos hasta el capítulo 4, ¿cómo vamos? ¿Qué ha pasado? Es preferible releer también pocas obras y no leer de afán muchas. Eso es lo que digo ahí, vea. Mire las relaciones, mire las macroestructuras de los textos que son tan importantes. ¿Y qué más dice ahí? Abogue por la relectura. Yo, con mi experiencia, ¿qué da la relectura? Comprensión. No se puede comprender de una. Pista 9. Vuelva prioritaria la lectura crítica. Pero mire lo que les digo ahí, propicias lecturas que ayuden a desarrollar la toma de distancia, la sospecha. Ayúdelas a estos pelados a entender que el reality no es de verdad, que es un formato televisivo. Ahora piensen ustedes, por ejemplo, estos noticieros que tenemos hoy, que hicieron de la muerte la banalización de todos los días. O sea, imagínense usted echando cuchara, tal violada, tal matado, a ese lo atropellaron, a ese lo acuchillaron, y usted échele ahí a la arepa y mire, 3 muertos, 4, ¿no? ¿Qué? Pregunta. Que entre otras cosas eso ha sido en los medios, la banalización que empezó en Bolivia, así, volver el crimen, la violación, espectáculo. Pero hay estudiantes que creen que eso es lo real. Sí. Hay que hacer trabajos fuertes en clase. Hemos hecho en Cali, en otras partes que ayudan, en Bucaramanga, 10 minuticos de lectura de prensa. Algo así como, tenemos que ayudarle a los estudiantes que piensen algo sobre algo, para que al final no repitan lo que sus papás, lo que ellos oyen en la casa. Parte de lo que vimos en este país, esa idea fascistoide de muchas cosas, no es lo que el pelado piensa, sino lo que él oye en su casa. Muy bien. Hasta ahí la lectura.
Hablemos ahora de escritura. Algunas estrategias de la escritura. La primera, profe, los invito. Usted pone, por ejemplo, a escribir un ensayo a sus estudiantes. Antes de que te entreguen el ensayo como tal, dígales, solicíteles, quiero ver primero el esbozo. El esbozo es una paginita. Es como una sinopsis, como una tablita de contenido. Deberíamos luchar para que en la didáctica de la escritura aprendiéramos a trabajar con esbozos. El esbozo es un contrato, un previo que hace el estudiante y el alumno para que al menos cuando él te entregue el texto, eso sea un ensayo, o eso sea una reseña, o eso sea un comentario. Porque lo que pasa en el aula es lo contrario. Usted pone el ensayo, luego recoge los ensayos y luego regaña a los estudiantes. Todo confunden ustedes, eso no es ningún ensayo, eso es un comentario, usted lo que no va a bajar de internet. Ha perdido tiempo el estudiante y usted. ¿Qué es el esbozo? Cuando uno le dice, frente al esbozo, ¿cuántos párrafos va a tener tu escrito? Ajá, profe, no sé, hay que pensarlo. Hay que pensarlo. Si es un ensayo, en el primer párrafo tiene que ir la tesis. Muy bien, ¿cuál es la tesis que vas a presentar en tu ensayo? No sé, profe, pues ¿de qué carajo va a ser el ensayo? ¿Sí entienden? O sea, gastamos demasiado tiempo corrigiendo textos que no cumplen los objetivos de la tarea. Entonces, lo primero que tiene que aprobarle usted a los estudiantes es el esbozo. Pista primera de escritura. Ahorita les muestro algunas cosas. 2.11. Profes, profesoras, colegas, con la fraternidad que les puedo decir después de luchemos por no pedir trabajos de 10 y 12 páginas. Yo no sé, algunos de ustedes deben tener una mentalidad kamikaze. Kamikaze quiere decir que uno coloca tareas para uno matarse. Porque si usted tiene 30 pelados, a lo mejor son más, ponle, y a cada uno le pide un trabajo entre 10 y 15. Entonces, ¿qué es lo que uno le toca hacer al final? Pues chulear. Y chulear es la forma más rápida de matar el aprender a escribir. Lo que chuleas, no yo, sobre el cielo blanco de una página pones el chulo de la calificación. Muchos de nosotros llegamos a la universidad porque tuvimos profesores que nunca nos tomaron en serio la escritura. Les decía, pista 2 de escritura 11, una página, bueno, 2. Yo creo que la corrección es más potente que la calificación. Si ustedes se meten al blog, mirarán una experiencia que hago con los estudiantes, especialmente del posgrado, donde usamos el blog y siempre las tareas son de ese tipo. Escribir un párrafo, que la gente dice, uy, tan poquito, pues depende de las condiciones que tú les pongas, ¿o no? Por ejemplo, yo trabajo a nivel de posgrado una página para el ensayo, una página. Y a ver si alcanzo ahorita, les explico algo. 12, o sea, tercera de escritura. Vuelva habitual el uso de rúbricas, rejillas, retículas. O sea, un estudiante, cuando tú le pones un ensayo, debe conocer antes la rúbrica, la rejilla con que lo van a calificar, le van a calificar el escrito. No sé si aquí hay colegas de colegios de la misma área. Esas serían una de las tareas del área de español, de lenguaje, construir las rúbricas para que el estudiante no dependa de que si lo hace con el profe Ernesto, el ensayo es esto, pero si lo hace con la profe Constanza, el ensayo es otra vaina. Mira, les muestro ejemplos.
Mire, esta es una rejilla para evaluar ensayos. Si se meten al blog, en el blog podrán ver, escribes arriba ensayo, ahí en el buscador, o escribes rejilla para evaluar ensayos y te manda directamente dónde está. Entonces fíjense la relación. Criterios, presenta de manera explícita una tesis y la calificación de acuerdo, parcialmente de acuerdo, en desacuerdo y comentarios. Depende el grado, tanto o más criterios. Depende el grado, tanto o más criterios. Antioquia la más educada. Gobernación de Antioquia.